Hola a todos, bienvenidos al Foro de Estudios en Lenguas Internacional FEL de la Universidad de Quintana Roo y específicamente bienvenidos a esta presentación de los usos no genéricos del artículo definido de por aprendices de inglés como el L2. Mi nombre es Sonia Ángelo Castro Yáñez y pertenezco a la Universidad Autónoma de Querétaro y a la Universidad de Guadalajara. El artículo D se puede definir en dos o dividir en dos usos. El primero es el uso genérico, que es una categoría en la que la referencia es a especies, razas, personas o naciones y se utiliza generalmente con nombres, los cuales, y además este artículo puede ser sustituido por el artículo A o por el artículo nulo o incluso ser omitido. Por su parte, los usos no genéricos propuestos por Lewis Gleason en el 2002 son 4 usos de alta frecuencia y que no pueden sustituirse por otros artículos. Se dividen además en 4 categorías. El primero es el uso situacional, que se refiere cuando el nombre o sustantivo mencionado por primera vez puede ser inferido directamente o indirectamente por el interlocutor. En este tenemos dos subusos, que son el uso situacional inmediato, que cuenta con un referente atado a un contexto específico y no replicable en otro contexto, y el uso situacional perceptual, donde el referente solo puede ser visto, escuchado, etc., en la situación muy específica de enunciación, como en 3. Después tenemos el uso estructural, el cual se utiliza cuando un nombre mencionado por primera vez cuenta con un modificador, como un adjetivo, como es el caso de 4, the black dog. Y los siguientes usos son el uso textual, que se divide en uso textual anafórico, donde hay una mención previa al referente, como en 5, el uso anafórico deductivo, donde hay una mención previa a una noción semántica relacionada al referente, como en 6, y el uso catafórico, donde hay una mención subsecuente al referente o una noción relacionada al referente, como en 7. El último uso, no genérico, es el uso cultural, el cual es para sustantivos identificables por la comunidad de habla, como 8 o 9, y que por lo tanto estará sujeto a reglas socioculturales y contextuales. Ahora bien, en este estudio, estas son las preguntas de investigación. La primera es, ¿cuáles son los usos no genéricos del artículo definido de empleados por estudiantes de inglés como lengua extranjera de nivel básico A1, A2 e intermedio B1? La pregunta 2, ¿cuáles las diferencias al emplear los usos no genéricos del artículo definido de están relacionadas al nivel de proficiencia en estudiantes de inglés LE de nivel básico e intermedio? Y por último, ¿qué frecuencia de aparición se observa en los usos no genéricos del artículo definido de en el corpus bajo estudio? Los objetivos de la investigación son primero identificar en textos escritos la jerarquía de uso de los usos no genéricos del artículo D y el segundo objetivo es correlacionar el uso de los usos no genéricos con el nivel de proficiencia de los aprendices de inglés. Ahora bien, algunos antecedentes acerca de los usos no genéricos son primero acerca del uso incorrecto de este. Se menciona que hay problemas para identificar el uso de artículos en la L2 y los errores son causados por interferencia de la L1, estrategias erróneas como es falsa analogía o sobregeneralización, ecuación inexacta de los artículos en la L1 o L2 y características semánticas propias de los artículos. Además, acerca del nivel de proficiencia, se ha reportado resultados mixtos del efecto del nivel de proficiencia de los hablantes. Hay una diferencia en el conocimiento metalingüístico de los artículos en función del nivel de proficiencia. Hablantes avanzados reconocen las características contextuales que elicitan la aparición de artículos. En niveles bajos e intermedios hay problemas en adquirirlos y poca fluidez en su control, así como transferencia de la L1. Acerca del orden de adquisición, el uso situacional es el primero en aparecer, seguido del uso estructural, textual y por último el cultural. Este proceso se ha demostrado que es el mismo en hablantes de L1, L2 o LE, por lo que parece que el proceso de adquisición es similar sin importar el tipo de adquisición de la lengua. Para este estudio se procedió primero a crear un corpus, el cual se compone de textos escritos por aprendices universitarios de inglés como LE, que además tienen como L1 el español. Son textos redactados de enero a mayo de 2020, con 3 niveles de proficiencia A1, A2 y B1, y son tareas, los textos escritos pertenecen a tareas escritas que se les pedía a los estudiantes, y además se verificaba que no hubiera rastros del uso de traductor o que no fueran textos obtenidos de internet. El corpus total se comprende de 402 textos pertenecientes a 18 tareas. Ahora bien,
Para las muestras que se analizaron para este trabajo, solamente se buscó que las muestras fueran iguales entre los tres niveles, por lo que obtuvimos solamente 103 muestras o instancias por nivel, contando con un total de 309 instancias analizadas en el estudio, correspondientes a 78 textos analizados, que solamente corresponden al 19% del total de nuestro corpus. Para el análisis del corpus, con base en trabajos previos, se propuso un análisis funcional. El primer paso era la selección de cláusulas que contuvieran de los textos escritos del corpus. El primer paso ya oficial sería el análisis y clasificación del uso no genérico al que correspondía cada instancia encontrada, como en el ejemplo 10, donde tenemos un uso textual. En el segundo paso, se identificaban y contabilizaban aquellos usos que no pudieran identificarse como usos no genéricos, es decir, usos agramaticales, usos por transferencia y omisiones. Los resultados. Posterior a la obtención de las muestras, estas fueron contabilizadas y clasificadas por tipo de uso no genérico y también por el nivel de proficiencia. Y entonces, teniendo esta información, se realizó la prueba estadística de chi cuadrado. Esta prueba es una prueba de dependencia de variables, la cual permite comprobar si hay una relación, ya sea de dependencia o independencia entre dos variables. Esta prueba no explica causalidad y, como podemos observar en nuestro resultado, el resultado obtenido de nuestra chi cuadrada 98.783 es un valor alto, que además, si lo comparamos con el valor de nuestra chi crítica, que es 18.30, pues es mucho más alto, ¿no?, que este valor de chi crítica. Y además podemos observar que el nivel de significancia obtenido en la prueba es menor al valor de alfa 0.05. Es decir, que nuestros resultados son estadísticamente significativos, por lo que podemos establecer que hay una relación significativa de dependencia entre el nivel de proficiencia y los usos no genéricos empleados de D. No es causalidad, pero sí hay una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. Ahora bien, estos son los resultados generales encontrados por cada uno de los usos en los tres niveles. Voy a mostrar primero esta tablita y después mostraré la gráfica. En la gráfica se puede observar que el uso no genérico más frecuente en los tres niveles es el uso situacional inmediato, que además incrementa su frecuencia conforme incrementa el nivel de proficiencia. El uso situacional perceptual, como podemos observar, no presenta ocurrencias dentro de las muestras o instancias analizadas. Acerca del uso estructural, este muestra un ligero incremento de usos en A2 comparado con A1 y B1. En la categoría textual, el uso anafórico sí incrementa exponencialmente conforme incrementa el nivel de proficiencia. El uso anafórico deductivo disminuye en A2, pero sí incrementa en B1. Y el uso catafórico es el que menos incremento y también usos muestra de los tres de esta categoría o de este uso textual. Y solamente muestra un muy ligero crecimiento conforme incrementa el nivel de proficiencia. Y como podemos observar, tampoco encontramos uso cultural en nuestras instancias, similar al uso situacional perceptual. Y las dos muestras, y no se encontraron en realidad algunas muestras de este uso. Y también podemos observar que acerca de los usos no genéricos, pero que sí identificamos en el corpus, está la transferencia, la cual decrece mientras incrementa o en tanto incrementa el nivel de proficiencia de la L1. El uso gramatical de sobreuso incrementa conforme incrementa el nivel de proficiencia de A1 a 2, pero desaparece en B1. Y el uso gramatical de omisión es ligeramente más frecuente en A1, disminuye en A2 y desaparece en B1. Vamos a hablar un poco más de estos resultados. Como observamos, el uso situacional inmediato es el que más aparece en nuestras instancias analizadas y además permite hacer una primera mención al referente que depende del contexto para su correcta interpretación, como en 12. Después tenemos el uso estructural, donde la mayoría de los modificadores ocurren dentro del sintagma nominal al que se refieren, como en 13. Y además hay muy pocos modificadores que ocurren en posición postverbal, como en 14. En A1, además, es más común emplear modificadores adjetivales o superlativos, como best, worst, etc.
Y además en A2 y B1 se emplean adjetivos comparativos como en 15 eh, o determinantes como en el ejemplo 16, the first. Acerca del uso textual anafórico, que además es el más común de los usos textuales, habíamos mencionado que hay una referencia, una mención previa al referente como en 17, y además encontramos que el uso varía con el nivel de proficiencia. En niveles A2 y B1, la primera mención al referente se hace a través del uso situacional inmediato, como es en el ejemplo 18. O sea que no, la primera referencia no es a través del uso del artículo indefinido, como podríamos pensar. Acerca del uso textual anafórico deductivo, como habíamos platicado, en este se menciona un sintagma nominal léxicamente similar a un elemento previo. Por ejemplo, en 19 hay una primera mención al referente y en la cláusula posterior se retoma esta noción de significado para hacer otra mención al referente, pero ahora como de suspect, y es un uso además presente en los textos de los 3 niveles de proficiencia, donde en una cláusula posterior dijimos que se hace esta mención. Tenemos además el uso textual catafórico, que es un uso con baja ocurrencia en los 3 niveles, y además las menciones siempre ocurren dentro de la misma cláusula. Es decir, no encontramos menciones posteriores a esta cláusula. Acerca de la transferencia, encontramos dos tipos de transferencia, positiva y negativa. En una transferencia positiva, como en 21, se hace uso del artículo de, pero no por un conocimiento cultural, sino que es un uso en español que se extiende a la L2. Por el contrario, mientras que la transferencia positiva crea oraciones correctas, como en 21, la transferencia negativa crea usos gramaticales del artículo definido. En 22 se utilizaría el artículo nulo y también en 23, pero sin embargo se hace esta transferencia de la L1, por lo que ocurre un uso gramatical, ¿no? Que sería muy común en español decir la contaminación. Ahora, acerca de los usos gramaticales, los hemos dividido en dos subusos. El primero es el sobreuso y el segundo es la omisión. Por ejemplo, en 24, el sintagma nominal es marcado con el artículo definido de food, aunque este tendría un artículo nulo, o en 23, en 25, se omite el artículo definido en el sintagma nominal, cuando este es obligatorio en esta instancia, y que podemos observar en corchetes. En comparación con las instancias de transferencia, los errores gramaticales presentados en 24 y 25 no pueden ser explicados por transferencia negativa de la L1, pues estos usos no son cercanos a los usos que daríamos en español. Por ejemplo, en 24 sería gramatical escribir en español tipos de las comidas o tipos de la comida. En la discusión de los resultados mencionamos que en nuestro corpus el uso situacional inmediato es el que presenta mayor uso. Esto creemos que porque según estudios previos es el que se adquiere primero por su facilidad. Esto debido a que permite su uso en situaciones reales de enunciación donde se puede hacer referencia a entidades presentes en el contexto situacional. Es decir, permite hacer una referencia sin necesidad de que este referente haya sido mencionado previamente. No requiere complejidad sintáctica como un modificador y tampoco requiere el uso de información pragmática o discursiva, como en el caso del uso textual. Además, la categoría situacional comparte algunas reglas de estructura entre lenguas, español e inglés, por lo que puede existir una transferencia entre los sistemas de artículos de la L1 y la L2, lo que facilita su uso. Pero en el corpus no encontramos el uso perceptual perteneciente a la categoría situacional. Esto es debido a que es un uso que tiende a ocurrir en la interacción y requiere de elementos visuales o fonéticos para construir el referente, por lo que el corpus, al estar conformado por textos escritos, no permite realizar referencias visuales o auditivas al referente, por lo que suponemos que este uso no genérico es restrictivo a aparecer en un corpus escrito como el que utilizamos para este estudio. La categoría estructural muestra frecuencia de aparición, sin embargo, creemos que impone restricciones. Estas van en la necesidad de usar un modificador, lo que requiere un conocimiento sintáctico más complejo que quizá no se tiene en niveles básicos de lengua. Esto también lo reporta Liu y Leeson del 2002, quienes encontraron que es un uso complejo porque no todos los sintagmas nominales con un modificador requieren siempre el uso del artículo definido.
Esto explicaría por qué en nuestro estudio no hay un incremento exponencial de su uso conforme incrementa el nivel de proficiencia. Acerca del uso textual, también es un uso no genérico difícil de emplear por los estudiantes, pues requiere elementos discursivos que construyen el discurso. Por ejemplo, recordar si se ha mencionado el referente previamente. Para Liu y Gleason, su uso es más complicado que el uso estructural. Sin embargo, en nuestro corpus, el uso textual muestra más frecuencia de uso que el estructural y además crece paralelamente al nivel de proficiencia. Sin embargo, esto no implica que sea una categoría de fácil adquisición. En niveles básicos e intermedios estudiados en este corpus o en estas muestras, no encontramos el uso cultural, pues como mencionamos, además previamente es el uso más difícil de adquirir, ya que antes deben dominarse las reglas socioculturales de la comunidad de habla. El poco acceso al input de la L2 podría crear problemas para producir este uso, además de que en esta categoría no siempre se comparten las reglas entre la L1 y la L2, por lo que los estudiantes deben reestructurar su interlengua si quieren para poder posteriormente utilizar este uso no genérico. Además encontramos que hay una transferencia en el uso de artículos positiva y negativa. Esta transferencia ocurre especialmente en los usos situacional inmediato, pero no ocurre en los usos textuales y estructurales. Esto por compartir reglas similares a las del español en el caso del uso situacional. La transferencia positiva es una herramienta más empleada en niveles básicos que intermedios, que es B1, aunque también ocasiona mayores instancias de transferencia negativa. Pero como observamos en nuestros resultados, estos fenómenos disminuyen conforme incrementa el nivel de proficiencia. Y ahora, los errores encontrados que son gramaticales y que corresponden al sobreuso, conocido también como deflooding, se encuentran en niveles básicos en nuestro corpus. Sin embargo, en trabajos previos, este ocurre en niveles intermedios. Sin embargo, en nuestro estudio no encontramos que haya un sobreuso del artículo D, como sí lo encontró Liu y Gleason del 2002. El sobreuso en nuestro estudio solamente se encuentra en niveles básicos de lengua. Encontramos que en los niveles básicos hay menos fluidez en el uso de artículos, en contraste con el nivel intermedio, como también lo reportaba Swiatek del 2011. Los errores de emisión no son causados por transferencia de la L1, contrario a lo que proponen Joly y Gonzalez, y las posibles causas son la confianza en el input de la L2, estructuras de la L1 y el conocimiento lingüístico innato, de acuerdo a Yildirim 2015. Y además, en nuestro corpus ocurre solamente a niveles básicos de lengua y desaparece conforme incrementa el nivel de proficiencia, como también lo reporta Louis Gleason del 2002. Y nuestras conclusiones son que hay un efecto del nivel de proficiencia en los usos no genéricos del artículo D en las muestras analizadas. Aprendices con un nivel distinto utilizan de manera distinta los usos no genéricos. Primeramente, esto es observable en el incremento de frecuencia de uso de ciertos usos no genéricos como consecuencia del incremento del nivel de lengua, así como un mejor control en el uso de D, perceptible en la disminución de transferencia negativa y usos gramaticales. En niveles básicos, hay un menor control del artículo, encontrando unas mayores instancias de transferencia y usos gramaticales, comparado con el nivel intermedio, donde estos fenómenos disminuyen o desaparecen. Karma propone que esta menor fluidez es causada por la poca instrucción y práctica en el artículo definido en el aula de L2. Además, con base en nuestro análisis, no podríamos proponer una orden de adquisición del artículo de los usos no genéricos, pero sí podemos proponer una jerarquía de uso que puede visualizarse como un continuum. En el extremo de mayor frecuencia se encontraría el uso situacional inmediato, seguido del uso textual anafórico, anafórico deductivo y catafórico. Y por último, el uso estructural. Esta frecuencia de uso podría ser similar a una jerarquía de adquisición, pero también a una jerarquía de facilidad o dificultad de uso, y fuera de este continuum se encontraría el uso situacional perceptual y el uso cultural. Por último, el estudio creemos que es relevante por describir el uso de D en tareas de producción escrita. Permite además observar el uso empleado en niveles básicos de lengua e identifica problemas durante etapas tempranas del proceso de adquisición de esta categoría gramatical. Ahora, las limitantes del estudio, una de ellas creemos que es el número de muestras. Habría que
analizar un mayor número de muestras de nuestro corpus. Otro es los niveles de proficiencia. Podríamos incluir otro nivel intermedio o niveles avanzados para que quizá encontremos el uso cultural que no encontramos en este estudio. Y por último tenemos que el estudio es solamente descriptivo, por lo que no podemos proveer causas acerca de los resultados encontrados. Los futuros estudios que podemos realizar a partir de este estudio es analizar el uso de los otros artículos en inglés, como es de el artículo definido y el artículo nulo. Esto para conocer el orden de adquisición y la frecuencia de uso que le dan los aprendices con distintos niveles de proficiencia. Y estas son las referencias empleadas para el artículo. Muchas gracias por su atención.